Efesios capítulo 6, verso 12. Oh, mi alma te adora. Mi alma bendice a Jesús. Mi alma adora al Cordero Santo. Amén. Efesios su capítulo 6, verso 12. Cuando lo tengan pueden decir amén. Mi alma bendice al Creador. Mi alma te adora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 6, verso 12. Mi alma adora al Cordero Santo. Mi alma adora a Jesús. Denle para atrás esa Biblia, para atrás, como que va para Apocalipsis. Mi alma bendice a Dios. Denle para atrás. Mi alma bendice a Dios. Amén. Por ser palabra de Dios son leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así su letra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios de gloria, por tu bendita palabra. En esta hora, Dios, muchas gracias. Amén y amén. Y yo quiero ministrar bajo el tema, o quiero hablar bajo la dirección con cada uno de ustedes, mis amados, con qué está la iglesia del siglo XXI peleando. ¿Cuál es el tema? ¿Con qué está la iglesia del siglo XXI peleando? Mi alma adora a Dios. Mis amados, el apóstol Pablo enseña a nosotros en el libro de Éfeso, o Efesios, como usted lo quiera llamar, y dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo está describiendo y le está diciendo en aquella época, aquella iglesia, que el problema que la iglesia tenía no era con un hermano, que el problema que la iglesia tenía no era con un compañero. El apóstol Pablo le está diciendo, en otra palabra, no te preocupes por pelear con el compañero tuyo, no te preocupes por pelear con otra iglesia, no te preocupes por pelear con otro predicador, no te preocupes por competir con otro adorador. El apóstol Pablo está diciendo, el problema que la iglesia tiene es espiritual. Mi alma bendice a Dios. El apóstol Pablo le está enseñando y le está diciendo, usted no tiene problema contra carne ni sangre. La iglesia tiene problema contra principados, contra huestes que gobiernan en las regiones celestes. Con eso es que la iglesia tiene problema, mis amados. En las regiones celestes hay principados, al hueste de maldad que viven día tras día intercediendo para que usted y yo no estemos en la iglesia. En las regiones celestes, mis amados, hay principados que su trabajo es que usted se enfríe, que yo me enfríe. Hay principados que su trabajo es tenerlo a usted enfermo, a mí enfermo. Ese es el trabajo de ellos. Pero muchas veces, mis amados, nosotros estamos peleando
La iglesia del siglo XXI está peleando por muchas cosas, pero se está olvidando de que hay un diablo que plantó, principado que plantó huestes de maldad para que la iglesia esté muerta. Nos afanamos por muchas cosas, competimos con muchas cosas, pero no estamos contrarrestando lo que verdaderamente la iglesia tiene que contrarrestar. La iglesia tiene un enemigo. La iglesia tiene un enemigo, pero este enemigo tiene generales, tiene comandantes, tiene raso, que los tiene divididos por secciones, por pueblo, por provincia. Este enemigo tiene comandante en ciertos lugares, y la iglesia también tiene comandante en ciertos lugares que tiene que prepararlo para que arrecie la batalla en el mundo espiritual. Mi alma adora a Dios, y Él lo dice claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si el apóstol Pablo le enseña a esta iglesia que no tiene lucha contra sangre y carne, ¿por qué usted y yo peleamos? Wow. Si el apóstol Pablo dice que no hay lucha en esta milicia contra carne y sangre, ¿por qué usted y yo muchas veces no lo hablamos? Usted debe entender que la guerra de la iglesia es una guerra espiritual. La guerra de la iglesia es una guerra que usted no puede enfriarse, porque Satanás no come con yuca. Mi alma adora. Él se lo dice claro: no tenemos lucha contra sangre y carne. Cristo, sabiendo esto, hermano Elvin, Pedro le dice: maestro, yo voy a morir por ti. Cristo no reprendió a Pedro. Cristo respondió a la voz negativa que usó a Pedro para que Pedro hablara. Y alma adora. Cuando un hermano se levanta en contra de mí, en contra de usted, no es el hermano el que Satanás lo usó como base para que usted entienda que él lo está persiguiendo. No es el hermano que hay que reprender. Al que hay que reprender es al diablo. Mi alma adora. Pero no la iglesia del siglo XXI. Dice: no, porque al pastor se le cogió conmigo. La iglesia del siglo XXI dice: no, porque la hermana Diana no me saludó. La iglesia del siglo XXI dice: no, porque la pastora no me saludó. No, porque fulano no me saludó, porque Elvi no me saludó, porque Robert no me saludó, no, porque Kimberly no me saludó. Mi alma bendice a Dios. Nos quejamos porque nos saluden, pero el Padre tiene años ahí, usted no lo saluda. Gloria a Dios. Mire qué sencillo. El Espíritu Santo tiene años ahí esperando que usted lo llame y lo salude, y no lo saluda, pero se queja porque usted no lo saluda. Gloria a Dios. ¿Me doy a entender? El evangelio del siglo XXI es por caralita. El evangelio del siglo XXI es por los estudios que tú tengas. El evangelio del siglo XXI es por el dinero que tú ganas en el trabajo. El evangelio del siglo XXI es como tu vista. Pero el evangelio, mi alma bendice a Dios, que contrarresta el mundo de los espíritus, es un evangelio de poder, de autoridad, de dominio. Es un evangelio que vive sometido a los pies de Cristo. Un evangelio que cuando el diablo se levanta, también se levanta él y dice: diablo, mi familia tú no la vas a matar. Diablo, mi familia no. Ellos no reprenden al vecino. Ellos reprenden al diablo que se le metió al vecino. Mi alma adora. Necesitamos una iglesia de poder, una iglesia que se levante a las 3 de la mañana y diga: diablo, suelta el barrio, diablo, suéltalo. ¡Wow! Pero mientras la hueste de maldad, escuchen atentamente, mientras la hueste de maldad y los principados están a las 3 de la mañana moviendo su pieza, muchos de nosotros estamos durmiendo.
¿Con quién vamos a pelear? La iglesia del siglo XXI quiere que cuando le dan una parte, la iglesia salga corriendo. La iglesia del siglo XXI, cuando la iglesia no le responde, le entra palo. Que usted no adora, que usted está muerto, que usted está aquello. Déjeme esa muerte, el que está muerto es usted. Mi alma bendice a Dios, porque el que tiene a Dios no manda a adorar. El que tiene a Dios, el poder de Dios se encarga de manifestarse en la sala. Mi alma adora. Donde hay poder no hay mueca, donde hay poder hay autoridad. Mi alma bendice a Dios. Anda, Dios mío. Y usted ve que invitamos un predicador profeta del siglo XXI, y si la iglesia se queda mirando, dice: esta iglesia está muerta, esta iglesia está apática. Si tú estás vivo, dámele vida. Entonces mi alma bendice a Dios, al nombre de Dios y a la gloria. Y así tenemos hermano chichihuachi, así tenemos hermano alto de yuca, alto de plátano. Mi alma adora, que ellos piensan que el púlpito anda, se prepara con su pinta, con aceite y ajo. Esto se prepara con rodilla, obediencia, con sometimiento a Dios. No, yo tengo parte. No, me toca a mí devocionar. ¿Qué ropa me voy a poner? Esta sí. Búscame tal zapato que tengo parte hoy. Y en el mundo espiritual tú buscaste la ropa que te iba a poner. ¿Habrá alguien que adore aquí? Por eso es que la iglesia está perdiendo en el mundo espiritual. Porque la iglesia del siglo XXI quiere que le vean apariencia. La iglesia de los años 80, años 70, lo que demostraba era poder, no apariencia. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora al que vive. Mire, ¿usted cree que yo no sé cuando yo no fluyo? Yo he ido a la iglesia que digo: wow, ¿qué me pasó? Yo no fluí. Ahí está la pastora. Yo soy igual que usted. Yo sé que cuando usted toma una parte, usted siente como usted da mucho y da poco. Y lo ves tú que dices después. Porque uno siempre tiene un amigo que le tira, que se siente y habla. Siempre de esa persona que usted dice: wow, viejo, o wow, profeta, no fluí anoche. No es a mí que tú tienes que decir, me lo metes para el cielo. No es a mí. Porque claro que yo me di cuenta que tú no fluiste. Pero te dejo ver donde tú llegas. La salvación es individual. Si tú quieres seguir como estaba el pastor Carlos con esa cuestión de yuca arriba, por más de 9 años, sigue con él arriba. Mi alma bendice a Dios. Tú te diste cuenta, Rubén, que no fluí. Pues claro que se dio cuenta, ella estaba conmigo. Mi alma bendice a Dios. Tú no tienes que decírmelo. Mi alma adora el Cordero. El problema de nosotros, a mí todo el que me conoce piensa que yo tengo algo en contra de los adoradores. No, yo creo en la adoración. Yo lo que no creo es que los adoradores carabelitas de hoy en día, mi alma bendice a Dios, son portalitas falsas. Porque es que yo no veo adoradores en el monte, yo no veo adoradores sacando días para orar. Ellos nada más dependen de una pista. Mi alma bendice a Dios. Eso no es adorar, eso se llama ser mímica. Alaba a Dios si puede, por favor. Mi alma adora el Cordero Santo. Usted sabe cuál adorador yo lo respeto en el mundo espiritual. Un morenito que se congrega con Juana Liriano. Lo invité a esta iglesia a una actividad que yo tenía, y él me dijo: pastor, con mucho gusto usted me honra con invitarme, pero estoy fuera de Santiago, no he hablado con mi pastora y yo no toco por tocar, yo tengo que orar para tocar piano. Gloria a Dios, aleluya. Me trastornó. Me trastornó. Por los adoradores carabelitas de hoy día que ponen la cara como un limón amargo, alto de plátano, alto. Eso no hace concha en el mundo espiritual. Y tipo dicen: ¿por qué que ella habla así? ¿Cómo tú quieres que te lo diga? ¿Cómo Dios te lo va a decir cuando tú te presentes delante de Él? Tú quieres que te diga como que Dios lo va a decir a nosotros: apartaos de mí, hacedor de maldad. Que peor, mi alma bendice a Dios. No, yo no quiero que Él me diga así. Yo quiero que Él me diga: bendito de mi Padre venir a mí. Mi alma bendice a Dios. La iglesia debe volver al mundo espiritual. La iglesia tiene que despertar. La iglesia no pertenece a la tierra. Y usted podrá decir: pastor, ¿y cómo yo hago?
guerra en el mundo espiritual. Cristo le dijo al Padre: Padre, de lo que me diste, ninguno se perdió, mas el hijo de perdición. Como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno también. Padre, mira que lo dejé en la tierra, pero ellos no pertenecen a la tierra. Mi alma adora. Habrá alguien aquí que adore, habrá alguien aquí que diga: yo no pertenezco a esta tierra, yo voy a adorar, voy a reclamar mi familia, voy a romper maldiciones, voy a romper lo que está atando a mis hijos. Aleluya. ¿Usted cree que no duele que los hijos de nosotros, los cristianos, son los que tienen la fama más fea? ¿Usted no se ha preguntado por eso? Yo soy muy sincero. Ahí están los míos, ahí están los suyos. ¿Usted no se ha preguntado que los hijos de los evangélicos son los que andan metidos en droga? Vino una sierva ahí de Venezuela, de pastora, y tuvo que salir corriendo. Un hijo criado del evangelio, y se llevó un joven para Villa Isabela, y allá le quitó la vida un hijo de una pastora que ustedes la han visto toda ella en el monte, y tuvo que irse corriendo. Ella quería irse, no, pero su hijo la metió en problemas. Mi alma adora. Usted no ve que de 20 noticias que usted ve, algo tiene que ver, algo de un hijo de un cristiano. Pero usted, yo sé que no podemos obligarlo, yo eso lo sé y lo entiendo. Nadie mejor que yo aquí lo entiende, que no podemos obligarlo, eso es una gran verdad. Pero si yo no puedo obligarte, tampoco te quiero en mi casa. También eso es verdad. Y el que quiera que se lo compruebe por la Biblia, cuando le doy 5 minutos, que lo voy a buscar más de 120 citas bíblicas. Mi alma bendice a Dios. No hay unión entre la luz y la tiniebla. Si yo tengo un hijo atracador, que Dios me lo libre. Yo no le voy a guardar los robos, yo voy y lo entrego. Mi alma adora, mi alma bendice a Dios. Eso se llama ser cristiano. Mi alma adora a Dios. Y usted podrá decir: predicador, y usted lo entrega, pues mi padre me entregó a mí. Mi alma bendice a Dios, porque yo no puedo tomar el ejemplo de mi papá. Mi alma adora al Cordero Santo. Hay que volver, hay que volver. Mi alma cristiano, pastora, que tienen hermanos, y los hermanos son unos rastreros y ellos lo tapan. Mi alma bendice a Dios. No, así no se hace guerra. Si el hermano mío no sirve, tampoco lo quiero en mi casa, porque yo soy luz y la luz alumbra donde llega. Mi alma adora al Cordero Santo. La iglesia del siglo XXI, los sentimientos los tienen ciega. No, que yo no puedo hablar esto porque se me va a fulano. No recuerdo bien, lo he visto en muchos estados, que la iglesia que yo no recuerdo bien, pero lo he visto en muchos estados. Yo no lo pongo porque eso no me va ni me viene, pero es una gran verdad. La iglesia que no predica la verdad para no hacer sentir mal a un miembro, no sé qué. Pero la iglesia que no predica la verdad puede ganarse el miembro, pero pierde el cielo. Y yo quiero perderlo a usted y salvarme. Alaba a Dios si puede, por favor. Alaba a Dios, por favor. Mi alma bendice a Jesús. Yo prefiero quedarme solo y salvarme. El hermano Eli hace unos cuantos meses atrás, largo, dijo que para poder salvarnos vamos a tener que irnos a los montes, a vivir a la montaña, porque cada día lo que estamos viendo es peor en la tierra. Pero a mí no me duele lo que la tierra está haciendo, a mí no me duele lo que el mundo está haciendo. A mí lo que me duele es que la iglesia no quiere hablar, la iglesia no quiere reprender al diablo y a los demonios. Dese cuenta que esto es una actividad y usted ve 10 muchachitas y las 10 muchachas tienen metresa, tienen al diablo adentro, y la iglesia no quiere que se la reprenda porque hay que cuidarla. Gloria a Dios. Aleluya. A veces Robert me dice: pastor, y es así, tú no sabes nada mío, yo no te contesto para no herir tus sentimientos. Si tú supieras, mi alma adora. Pregúnteme a mí, que me llama, me invita y me dice: pastor, no puede hablar de esto y esto y esto, porque en el barrio hay una bruja y yo no quiero que ella entienda que le estamos predicando a ella ni le dando punta.
Yo le dije a un pastor, pues suyo, es suyo el altar. Porque si usted está cuidando, el altar es suyo. Mi alma adora. Claro está que usted no va a ir a la guerra indirecta a nadie. Pero si Dios le dice que le diga que se arrepienta, dígaselo. Es peor decirle, Dios, mátala. Ojo, gánasela para Cristo. Yo he visto muchos diciendo, ay, mátala ya, mátala. No, que se convierta, eso es un testimonio para el evangelio. Que se convierta. Y el apóstol Pablo dice en el verso 13 del capítulo 6: por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo es que vamos nosotros a poder estar firmes? Cuando acabe todo. Pero para acabar todo, voy al verso 13 al revés. Hay que ponerse las armaduras. Esto no es con el pecho abierto. Esto no es que yo soy pastor, no es que yo soy evangelista, no es que yo soy profeta, no es que yo soy adorador. Le tengo noticia: el diablo no respeta rango. El diablo respeta un hombre y una mujer que anden sometidos a los pies del Cordero. Una mujer y un hombre que anden bajo la cobertura del... Gloria a Dios, aleluya. Mire, a Satanás usted no puede decirle que usted canta lindo, porque usted no canta más lindo que él. Esos son tópicos. A Satanás usted no puede decirle que usted tiene una agrupación porque eres encargado de eso. Ay. A Satanás usted no puede decirle que usted resplandece porque él resplandeció primero. A Satanás no puede decirle que usted es bonito porque dice la Biblia que no hay un ángel más lindo que él. Ay, papá, usted se está dando cuenta, Satanás solamente se habla con él para reprenderlo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Mire, dice la Biblia que murió un hombre, y cuando este hombre murió, vino un ángel del cielo a buscar su cuerpo. Pero también llegó un personaje al escenario y dice que pelearon, dice que pasaron palabras. Pero lo que me llama la atención, que ni aún este ángel le dijo a Satanás: yo te reprendo. No, él le dijo: que el Señor te reprenda. Mi alma adora. Usted sabe por qué los demonios están en nuestra casa, porque lo estamos reprendiendo nosotros, lo estamos echando fuera nosotros. Para ello irse, hay que presentarle al que murió en la cruz del Calvario, hay que presentarle a Jesús, el Hijo de Dios. Cuando le presentemos a Cristo, los demonios corren, los demonios chillan. Vamos a volver a hacer guerra espiritual, vamos a volver al altar, vamos a volver a hablar con Dios, vamos a volver a gemir, vamos a hablar, Dios mío, vamos a ser como Ana, vamos al altar. Hasta que tú no me des cobertura, no me vuelvo de aquí. Hasta que tú no me hables, no me voy. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, yo desperté y me tomé 2 pastillas con un té. En la tarde, como a las 1:30 creo, por ahí, me bebí 2 pastillas más y otro té. Para yo estar aquí, la pastora me despertó. O sea, la pastilla como que da sueño, no sé. Yo no entiendo algo. Y no es fácil tener un virus. Y anoche yo prediqué ese meeting. Yo decía que estaba malo y la gente no me lo creía. Usted me está viendo aquí arriba y piensa que yo estoy nuevo. No, la cabeza se me está explotando, la fiebre me está quemando. Pero yo no pertenezco a este mundo. Por algo menos de lo que yo estoy sintiendo, hay muchos que se quedan acostados. Pero yo estoy aquí y no me he muerto. Porque cuando usted y yo nos detenemos, que somos humanos, el humano tiene limitaciones. El que anda en el mundo espiritual no. Dios mío, Dios de gloria.
A mí me dijo alguien: varón, a usted se le hace fácil, es que usted siempre está en la casa, usted no tiene trabajo físico. Y yo le dije: a mí no me venga con esa, porque yo duré 7 años predicando y trabajando barbería, y todo el que sabe lo que es un barbero que tiene clientes sabe que es un esclavo. Mi alma bendice a Dios, pero yo tenía un globo allí, mi alma adora a Dios. La pastora está ahí que decía: a las 7, a las 6:45 no recortó a nadie. Voy para la iglesia, haya pelado o no haya pelado. Y usted sabe las veces que me llegaban clientes a las 6:30 y yo no había recortado a nadie, y yo lo miraba y le decía: mi amor, ven mañana a las 8 de la mañana que yo te voy a recortar, porque ahora yo voy a adorar al que me cambió. Yo voy a amar a Dios por 200 pesos. Usted loco, mi alma adora. Si yo le sirvo al rey, al dueño del oro y de la plata, mi alma bendice a Dios. Usted quiere saber algo, usted quiere saber, porque hay gente que dice: pero venga acá, me lo han dicho a mí, varón, usted tiene dinero, ¿verdad? Y yo le dije: muchacho, cállate con eso. Me dice: no, varón, es que usted viste lindo, usted viste caro. Y yo le dije: ¿tú quieres saber el truco? Antes de yo estar así, yo honré a Dios primero que a los hombres, mi alma adora. Cuando tú honras a Dios primero que a los hombres, el cielo te honra a ti, mi alma adora. Cuando tú pones a Dios por encima de los hombres en la tierra, también Dios te pone por encima a ti. Hay que volver a hacer guerra, porque tenemos hermanos cabizbajos, porque los demonios los tienen turbados. Hay que volver a reprender, hay que volver a decir: así dice Jehová, así dice el Señor. Hay que volver a pararse en los caminos y llenarse de la presencia que quebranta. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, porque muchas veces yo quiero lo que Robert tiene. Yo me levanto a la hora que él se levanta a trabajar. Eso es sencillo. Mi alma adora. Yo le dije a él un día: Robert, ¿cómo tú sacas esos motores de adentro? Porque yo he estado en talleres y veo que tienen como con una cadena, algo así, y lo suben para arriba entre 3 hombres que yo veo que hacen eso. Y él hizo así, vea. Y yo dije: ay, mi madre. Pues yo me pongo a sacar ese motor y ahí los huesos se me rompen todos. Ahora una pregunta para que usted vea: ¿usted cree que él lo saca solo porque está fuerte? No. Él lo saca solo porque se puso. Cuando usted está impuesto, usted sabe hasta dónde usted va a agarrar. Como yo no sé nada, yo lo agarro donde más pesa y lo agarra en el medio. Alaba a Dios si puede. Pero yo le aseguro una cosa. Venga acá, lindo, préstame lo que yo te pasé ahorita. Vea qué cosita más sencilla. Tráeme eso, lindo, para que usted vea. Vea qué cosita más sencilla. Yo no puedo con un motor de lo que él saca. Yo le doy eso para que él lo desarme, y yo le apuesto a usted que él no me le desarma la bobina. ¿Y qué pesa más? ¿Qué tiene más tornillo? Que decir que esto podía ser más fácil. Pero yo aquí tengo experiencia. Alaba a Dios si puede. Yo no sé si usted me entendió. ¿Por qué la iglesia está cabizbaja? Los demonios tienen la iglesia cabizbaja. Escuche esto: no es falta de presencia, es falta de búsqueda. La presencia está ahí. Pero la iglesia tiene que volver a hacer guerra espiritual. Dice el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Están nuestros lomos ceñidos con la verdad, para poder contrarrestar al diablo y a los demonios. Hay que estar ceñidos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, el Hijo de Dios. Usted ve que yo me río a veces cuando el hermano Eli suelta esos retazos. Yo no me río de él, es que la que él dice verdad. Esta iglesia no se parece a la iglesia de 40 años atrás.
Señores, pero 40 años atrás hacían un culto y era a pie. Y los hermanos iban todos, y ahora si no es en carro nos vamos. Cruzando el río con una bocina al hombro. El otro con una tambora. Hoy en día, mire la iglesia del siglo XXI. Yo lo que hago es que predico, ¿verdad? No, yo me llevo el micrófono porque yo soy predicador. Como Wilson toca tambora, Wilson tiene que echarse al hombro la tambora. Y los que cantan, como solo van a cantar, tienen que llevar la bocina. No. La iglesia de unos años atrás no pensaba así. La iglesia de unos años atrás pensaba que en aquel lugar había alguien que necesitaba saber que Cristo lo amaba. Y no importaba que no fuera músico, agarraba un instrumento y se lo llevaba. ¡Wow! Hoy en día usted le da un instrumento a alguien que no lo toca y dice, pues yo no toco eso, yo no tengo que llevarlo. Por eso es que estamos presos. No nos parecemos a aquella iglesia. Mi alma adora. Mire, algo muy sencillo. Vea qué sencillez. ¿Cuánta gente le han puesto la mano de salud? Aquí sabemos que nosotros carecemos de músicos. Tenemos uno solo completo: tambora, batería. Pero él no puede tocar las dos cosas juntas. Él se divide. ¿Cuánta gente no le metía la mano a esa guira? ¿Qué lo hacía cuando le ponía la mano? Que le decía, deja eso ahí. ¿Verdad que usted está seguro de eso? Robert la coge y no le digo nada. Y ve compadreo. Es que él sabe, y usted sabe, y yo sé que él no le entiende, pero lo hace con amor. ¿Tú me entiendes? Ahora, si yo supiera tocar la guira, todo y ustedes supieran. Pero como yo no sé, van a morir sin saber. Así de sencillo. Si yo supiera, usted supiera. Pero como yo no sé, van a morir sin saber. ¿Quién lo va a enseñar? Si no hay nadie. Alaba a Dios si puede, por favor. No hay nadie. Vamos a tener que pagarle a alguien para que enseñe a tocar eso. Y no sé si hay algo en contra, porque le hablé con un hombre para que viniera todos los sábados. Y le tiro y me está avisando todos los sábados, nunca me avisa. Pues entonces vamos a aprender nosotros. Pero ahora voy a ir a la placita a comprarte un gancho. Porque ese ganchito está mal. No te quiero tocar con ese gancho. Amén. Ahora, si hubiera una guitarra aquí, yo quisiera aprender. Porque es lo que me gusta, una guitarra. Tomás sabe, pero no me enseña. Mi alma adora a Dios. Ellos no tomaban en cuenta que quién era el predicador. La iglesia de hoy, usted ve que la Gran Arena se llena. Hay que hacer la actividad de la Gran Arena, ¿verdad, cuñado? Cuando viene Juan Carlos Harrigan, Miguel Sánchez, Yesenia Atento, cuando vienen esos grandes hombres, grandes hombres. Vamos a dejarlo ahí. Mi alma bendice a Dios. Usted ve que se llena. Mire, yo puedo hacer una reunión con todos los pastores de Santiago y decir que voy a hacer una actividad en la Gran Arena y que Robert va a predicar y no va a nadie. Y somos cuerpo de Cristo. Porque hoy en día no se está honrando el sacrificio de Cristo. Andamos detrás de gente para que nos toquen. Para que le saquen cuarto en la Gran Arena. Visto por estos ojos. ¿Dónde están los de $1000? ¿Dónde están los de...? Me voy a salir de ahí. Mandan a apagar la cámara para que no lo graben. Eso es estafar. El pueblo de Dios está ciego. Pero está bueno que se lo haga por seguir hombre. Mira ahí, ¿cómo que se llama, vieja? Me llama. En la salada de una iglesia que tiene el diablo hasta por los huesos. Que llama a una predicadora y pone manitos que duran hasta 2 días y 3 días sin comer carne. Los ponen a vender kip y pastelitos para darle 40,000 pesos, 50,000 pesos a una predicadora.
y el pastor se lo gana. Usted sabe que hizo la predicadora, que le mandó otro. Para que usted vea, usted sabe lo que hicieron, que le echan 10 y sobre nada más el predicador. Entonces lo robó, ya usted dijo que eso no fue predicador. Y hablan más lenguas, sí, hermano. Cagan una batola, vea, hay unos cosas aquí en la cabeza que usted no entiende, usted no sabe si son musulmanes o lo que son. Mi alma bendice a Dios, al nombre de Dios y a la gloria. Mi alma adora. Ellos sirven a hombres, y todo el que sirve a hombres se le paga con cosas de hombre, pero el que sirve a Dios se le paga con cosas del cielo. El que sirve a Dios se le paga con cosas espirituales. Es tiempo de que la iglesia arranque, mis amados. Vamos a entrar al mover del Espíritu Santo. Donde hay mover del Espíritu Santo hay liberación, hay bendición, se quebranta la maldición, se quebranta los yugos, se quebranta el diablo, se rompe la metresa, se va. ¡Aleluya! No jugando, mis amados. O cojamos otro camino, o nos vamos a perder aquí adentro. Para que venga un predicador y se lo diga, se lo digo yo que lo amo. A veces uno invita a predicadores que no son muy profundos, pero hay predicadores que se meten lejos del mundo espiritual. Y ves tú que le dan esos ramazos a unos que llegan uno a su casa nada más agarrándose así. Mi alma adora. Y aquí usted sabe que no tengo límite. Cuando yo invito a un predicador, le digo, mire, lo invité. Anoche yo le dije a alguien, tú vas a venir a predicar aquí el sábado 16 de diciembre. No tengamos más nada que hablar, pero métase con Dios, hable. Yo le doy un güey después que va a predicar. Yo no tengo miedo. No. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Cuánta ropa larga pero sin justicia. Cuánto peinado bonito pero sin justicia. De nada me vale a mí ponerme la ropa de un sacerdote si no tengo justicia. Dice vestido con la coraza de justicia. Usted me está viendo esa ropa a mí, pero por mi alma adora. Hay una que tiene que estar puesta, que es la coraza de justicia. ¿Y para qué sirve la coraza de justicia? Para tú ver a los demás como tú estabas antes y sacarlo de ese mundo perdido. Decirle, manito, yo conozco a alguien que liberta. Manito, yo conozco a alguien que cambia. Manito, yo conozco un Cristo que levanta. Yo estaba peor que tú y Él me libertó. Pero hoy en día no, hoy en día el evangelio fue para 2 o 3. Sí, para 2 grupitos tomar. Sí, hay gente diciendo cuál va para el cielo y cuál no va para el cielo. Dios se lo reveló. Da pena. Yo no tengo que decir, entre a Facebook, entre a YouTube, para que usted vea pastores peleando, para que usted vea evangelistas discutiendo por unción. Wow. Gloria a Dios. Eso no contrarresta el mundo de la tiniebla. Al contrario, eso abre puerta al mundo de la tiniebla. Mire, yo le pregunté algo a Dios. Yo quiero que usted me ponga atención, que con esto termino. Mi alma bendice a Dios. Yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué es que uno hace una actividad y los pastores y líderes tienen miedo de que las ovejas de ellos vayan a otra iglesia? Es verdad que es por la doctrina, para que no se contaminen. Y el Espíritu Santo me dijo, en parte sí, pero el 90% no es por la doctrina. Y se cayó. Y ya en una puerta, como iba a terminar. Y seguía ahí, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Salvador, ¿usted sabe lo que me dijo? Yo comencé con él como aquella mujer que iba donde el juez injusto. Le di tantas veces el mismo tema que me dijo, déjeme salir de este hombre. Y me dijo, el problema no es tanto la doctrina, es que hay líderes y pastores que saben que tienen miembros y ellos conocen la comida que les gusta y ellos no la tienen, y en la casa que van a visitar hay comida de esa, y con miedo de que se quede no le dan permiso.
Porque ¿cuál es el miedo si no vamos a gozar de Dios? ¿Cuál es el miedo? Que si un pastor manda una invitación aquí, yo tenga que seleccionar a nada más los creyentes maduros. Porque tengo miedo. Por ejemplo, Tomás tiene un mes de convertido. No, déjame dejar a Tomás en su casa y que se quede ahí viendo novelas. Porque yo estoy seguro que un miembro de un mes todavía, si no lo hizo de corazón, está bailando. ¿Tú me entiendes, Tomás? Está bailando. Déjame dejarlo viendo novelas. Déjame seleccionar a Diana y a Dulce, que vayan ellas dos nada más, porque ellas no se van a contaminar. No, que tú sabes que Tomás se convirtió hace un mes y tú le estás viendo el fuego de evangelista y tú no tienes para dónde él va. Hay 20 muchachos que predican. Mi alma bendice a Dios. ¿Qué usted cree que va a sentir Tomás cuando llegue allá y vea 20 muchachos prendidos? Porque aquí es que está lo mío. Mi alma bendice a Dios. Los pastores saben eso. Mi alma adora y tienen la oveja cerrada. No, eso no puede seguir así. Mi alma adora a Dios. Si fulano me invitó, cerramos la iglesia y nos vamos a respaldarlo, porque es el cuerpo de Cristo. Mire, yo estaba en San Francisco de Macorís. También no se pudo ir, pero aquí había una invitación del pastor Starling. El estudio era que había pastor aquí. Le dije, cancele ese estudio, vese a todo el mundo, porque todo el que pueda, todo el que pueda que se vaya. Váyase. El estudio donde está en esta noche. Está bien que llovió, pero Dios vio lo que yo dije. Amén. Sin embargo, escuche esto. Usted ve el remanente que hay aquí. Y yo he mandado cartas a iglesias de aquí. Y ellos mismos me lo han confesado después, mi varón. Perdóname, pasó esto y esto y esto y esto. Yo tengo miedo de que ellos vayan a su iglesia. Y yo dije, pero ustedes son más que yo. Nosotros somos un poñito a la vera de ustedes. Me dice, varón, pero lo que usted tiene yo no lo tengo. Yo, varón, te equivocaste. Pregunte a un miembro mío cómo yo predico en él. Yo no, como predico la suya, yo no predico en mi iglesia. Yo predico tranquilo. Yo allá predican los muchachos, no yo. Pero y es verdad, mano de Dios, sí, pecó usted, la licencia se la quemaron, arrepiéntase. Es que no importa. Si hay fuego, mejor que nos prendamos todos allá. Mi alma bendice a Dios. Pero la iglesia tiene que aprender que la iglesia está reprendiendo lo que se ve. La iglesia fue constituida para reprender lo que no se ve. De lo que se ve, cualquiera es juez, cualquiera es testigo, pero la iglesia es testigo de lo que no se ve. Tiene autoridad para reprender al diablo. Gloria a Dios, ya. Escuche lo que le dijo Jesús. Ni aún el infierno puede permanecer de pie. ¡Wow! Delante de la iglesia, ¡qué poder! Pero no usamos porque estamos como soltamos el infierno y lo que estamos atacando a los hermanos. No, por eso es que estamos mal. No, porque fulano tiene 3 días que no viene a la iglesia. A mí me toca predicar. Déjame hablar de esa gente que no van a la iglesia. Usted fue a su casa y le preguntó qué le pasó. Si usted no se interesó, voy a preguntar qué le pasó. Tampoco se interese por venir aquí a predicar los que no vienen a la iglesia. O somos iglesia o no somos nada. Mi alma adora. Cuando viene a ver, el hermano Winston tiene 2 días en la iglesia y está malo que está en su casa. Y yo haciendo juicio aquí. Usted sabe que hay gente que hace juicio y condena y sepulta. Y después lo que usted que tiene que pedir perdón por tener una lengua ligera. Amén. Vamos a hacer guerra. Vamos a contrarrestar el mundo de la tiniebla. Es tiempo de contrarrestar el mundo de la tiniebla.